A medida que se desarrolla el mundo, también se desarrolla la medicina en los distintos ámbitos, en las distintas ramificaciones. Eso también ha traído consigo que de alguna manera se haya desarrollado lo que es la responsabilidad civil médica. Hoy hemos querido invitar a un joven profesional de derecho, conocedor del derecho civil, procedimiento civil, y sobre todo en el área de la responsabilidad civil médica. ¿Qué pasa? ¿A usted le ha ocurrido en algún momento una situación que usted dice, bueno, pero un mal procedimiento? Bueno, pero la clínica no me cumplió como debió cumplirme. Bueno, pero este procedimiento no me quedó bien. Entonces, de eso se trata. Y hoy tenemos con nosotros, para hablar de ese tema, de la responsabilidad civil médica y también del consentimiento informado, que son dos conceptos que quiero que el licenciado Edward Nicolás Arroyo Hernández nos ayude a entender y a comprender. Buenas noches, Edward. Bien, muchas gracias por la invitación. Espero que sea un programa interesante por tratarse la responsabilidad civil médica de una de las áreas que yo considero de las más interesantes del derecho civil y de las que se mantiene en constante transformación por la utilidad diaria que tiene, ¿no? Hay que decir que Edward es magíster en procedimiento civil, abogado, magíster en procedimiento civil y abogado en ejercicio, abogado asociado de una de las firmas interesantes, importantísimas de este pueblo de Moca, que es la firma el doctor Patricio Nina. Él labora como abogado asociado en esa empresa, ese centro jurídico. Siempre la gratitud al doctor Nina. Licenciado, ayúdenos a entender y comprender el concepto de responsabilidad civil médica y el consentimiento informado, que son dos conceptos. Sí, fíjate, partiendo de lo que es el concepto de responsabilidad civil como concepto general, no es más que la obligación que tiene una persona de cumplir con otra por haberle causado un perjuicio, digamos, por una actitud que ha sido negligente, imprudente, e incluso también por una acción u omisión. Entonces, entrando en el enfoque de lo que es la responsabilidad civil médica, cuando un médico desarrolla su actividad, lo hace bajo ciertas normas técnicas y científicas, que es lo que se conoce como la lex artis, que son las normas, la técnica que emplea el médico en las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos que realiza. Ahora bien, en ciertas ocasiones, cuando se presentan los pacientes, donde los médicos, en lugar de mejorar, digamos, su condición de salud, lo que hace es que incluso puede empeorar y en ciertos casos, incluso peores, pueden llevarlo a morir. Okay. Entonces, lo que hace la responsabilidad civil aplicado al ámbito médico en ese caso es sancionar esa conducta negligente, esa impericia del médico en la intervención que realizó. Ahí es que se habla de mala práctica médica. Ahí es que se habla precisamente de mala práctica médica. Entonces, cuando hablamos del consentimiento informado, estamos hablando de una etapa preliminar a la intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que es el consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado es cuando el médico le da a entender al paciente todos los pormenores de la intervención quirúrgica. Incluyendo los riesgos. Incluso algunos autores y la jurisprudencia se ha inclinado en ese sentido, de que el consentimiento informado tiene que preverse también lo que son los riesgos futuros, los riesgos eventuales que pudieran devenir de esa intervención quirúrgica. Es una etapa interesantísima
que se ha desarrollado. Por ejemplo, la experiencia que nosotros vivimos, licenciado, en el caso de mi madre, cuando la iban a someter a una operación, un médico se reunió con nosotros y nos estableció el riesgo, los niveles de riesgos que conllevaba y el procedimiento, y qué podía ocurrir, bien o mal. De eso se trata. Precisamente. El consentimiento informado lo que trata es todos esos pormenores que pudieran surgir de la intervención quirúrgica. En ciertos casos, digamos, por la complejidad de la medicina y por la complejidad, la incertidumbre que representa el cuerpo humano, no se pueden prever todos los riesgos eventuales que pudieran presentarse. Sin embargo, el médico debe hacer un esfuerzo de hacer el consentimiento informado, que es el paciente que lo manifiesta, hacer el consentimiento informado de la manera más clara posible para no puede ser un lenguaje técnico, que debe ser un lenguaje lo más simple posible. Correcto, debe ser entendible porque, y vamos a hablar más adelante de eso, de cómo se pasó de lo que fue, lo que los autores consideran el estándar del profesional, ¿no? Se pasa al estándar del paciente razonable, que es cuando se pasa no de la información que el médico entiende que debe suministrar, sino más bien se pasa a lo que el paciente tiene derecho a entender, ¿no? A una información completa, precisa, entendible, ¿no? De lo que es la intervención que se le vaya a realizar. Ok, yo asumo el riesgo y firma él. Puede ser firmado por él o por un familiar, ¿verdad? Sí, se pueden dar casos en los cuales el consentimiento informado sea firmado por un familiar e incluso por un tutor. La propia ley 42-01 prevé la posibilidad de que en caso de incapacidad de una persona, ya sea una incapacidad por su condición de salud o sea una incapacidad mental también, puede firmar un familiar directo del mismo o incluso también pudiera firmar un tutor, en caso de alguien que no tenga un familiar directo, pero incluso también lo puede firmar un médico, el médico responsable de esa persona, puede dar el consentimiento informado. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de malas prácticas médicas o de casos frecuentes que se presentan en el ámbito de nosotros o a nivel internacional, famosos, que hayan sido famosos, algunos casos? Mira, en el desarrollo de la responsabilidad civil médica, el desarrollo histórico, se dio un caso interesantísimo a raíz de lo que fue la revolución terapéutica, que fue un periodo de transición interesante que vivió la responsabilidad civil médica, donde se pasa, ¿no?, a un cambio en la medicina y que trajo consigo lo que es un impacto directo en la responsabilidad civil médica. Esta situación de la revolución terapéutica se enfocó en algunos aspectos. Por ejemplo, trajo avance en la responsabilidad civil médica por los avances que experimentó la medicina en ese momento. Es decir, los avances tecnológicos de ese momento llevaron a las personas a crearse una expectativa, digamos, aumentada de la intervención quirúrgica. Es decir, que tenían más esperanza de obtener resultados más beneficiosos. También se produjo lo que fue un cambio en la relación médico-paciente, es decir, lo que decíamos hace un rato, que se pasó de una información que la que le importaba era al médico, se pasa a una información en la que se debe tomar en cuenta lo que el paciente debe entender. Entonces, dicho esto, para responder la pregunta, ahí se da un caso interesante en ese periodo, se da un caso interesante en lo que es el consentimiento informado, y es un caso que precisamente es objeto de estudio en materia de responsabilidad civil, que se dio en Estados Unidos, que es el caso Kattenbury versus Dr. Spence. Precisamente un caso de consentimiento informado en el cual una persona se dirige a donde un neurocirujano y le practica una cirugía. Se dirigió por un dolor en el hombro y le practica una cirugía en la columna, pero no precisó en el consentimiento informado cuáles eran los riesgos que podía sufrir ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? A ese joven sufrió una parálisis parcial unos días después de la intervención quirúrgica. No advirtió. Correcto, no, y esa advertencia se manifiesta en el consentimiento informado, que es lo que hemos dicho.
Entonces, ese fue un caso interesante en materia de responsabilidad civil médica. Hoy en día, el derecho dominicano ha dado un avance considerable en materia de responsabilidad Hay civil. sentencia ya. Correcto. Hay jurisprudencia. Correcto. El caso, por ejemplo, del cirujano plástico, que algunos entienden que es una obligación de medios. Contreras. No, hay varias sentencias de cirujano Ok. plástico. No Que es de, algunos- es de medio, no de resultado. No. Mira, la obligación del médico, en principio, es de medios. De medios, No de resultado. no de resultado. En principio, en principio. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico no está garantizado, no está obligado a garantizar un resultado en específico. Es decir, Sí. el médico emplea toda la diligencia, toda la prudencia necesaria para lograrlo, pero no está obligado Y a también le garantizar dice, ese y le dice resultado. también los medicamentos que debe tomar y todo. Correcto. Y los procedimientos que debe seguir postquirúrgicos. Ahora bien, ¿qué pasa con la obligación de resultado? En la obligación de resultado, el médico, tal y como lo indica el término, está obligado a algo determinado, previsible. Entonces, el cirujano plástico es una de las únicas ramas de la medicina ¿Qué para resultados? que en ciertos casos se le aplica la obligación de resultado, y la jurisprudencia sí lo ha reconocido, que por ejemplo, en una intervención de algún cirujano plástico, la forma geométrica que debe tener la persona una vez realizada la intervención o previa a realizar la intervención constituye una obligación de resultado, de manera que el hecho de que esa persona no llegue a tener esa forma geométrica que se le prometió puede dar lugar a que ese cirujano sea condenado civilmente. Entonces eso no obliga, no es un descargo. El consentimiento informado. El consentimiento informado, No. como un descargo firmado, un asunto. No. El consentimiento Se puede entender así. En parte, pero el consentimiento informado no es un descargo. De hecho, hay casos en los cuales se manifiesta el consentimiento informado y el médico puede ser condenado. Sí. Porque el consentimiento informado no te libera de la impericia en la intervención. Correcto. El consentimiento informado lo que hace es una traslación de los riesgos, un traslado de los riesgos al paciente, pero eso no es óbice para que el médico no se maneje con el cuidado necesario que amerita tan delicada actividad. Los médicos han tomado conciencia de lo que eso implica, la responsabilidad civil del médico. Sí, van tomando conciencia, los niveles de conciencia de que pueden ser demandados. Sí, algunos médicos han tomado conciencia, y esto precisamente por la seriedad constitucional y legal que se le ha concedido a la responsabilidad civil médica. Mira, la responsabilidad civil médica como tal encuentra su fundamento en varios artículos de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 42, ahí te habla del consentimiento informado, que es el derecho a la integridad personal. Sí. Es decir, ninguna persona puede ser sometida a un tratamiento sin prestar previamente su consentimiento a una intervención quirúrgica. Pero también el artículo 53, que ese es un aspecto interesante, que es el relativo a los derechos del consumidor. Algunas personas piensan que eso nada más se aplica en materia de consumo, no, pero la jurisprudencia ha considerado que precisamente lo que interviene es un servicio. Es un servicio. Es un contrato de servicio profesional que interviene entre el médico y el paciente. Sí. Entonces se le aplica también lo que es la ley 358-05, que es de protección al consumidor, pero también se le aplica el Código Civil, que a partir de su artículo 1142, el 1382 trata una regla transversal, que es la responsabilidad civil, el orden general, que es la aquiliano, extracontractual, como le dicen, pero por tratarse de un contrato, se ubica específicamente en el artículo 1142 del Código Civil y 1147. Pero también, como decíamos, la ley 42 -01, que es la Ley General de Salud, que es precisamente la norma especial. Entonces, ¿están prosperando las demandas en ese sentido? Prosperan, se puede... Si se llevan bien, si se conducen bien. Eso depende, porque no todo, digamos, no todo resultado desfavorable en una intervención quirúrgica da lugar a una demanda en responsabilidad civil. La persona interpone la demanda en responsabilidad civil, pero no quiere decir que vaya a prosperar. Pero ¿cuándo la persona puede interponer una demanda? Mira, en estos casos, ¿en cuáles casos procede?
Bueno, citar los ¿O casos podría proceder? Citamos algunos. Sería una tarea difícil citar los casos. Sin embargo, cuando a una gente lo operan, algunos casos que podrían citarse. Hay casos que dan a entender una impericia que se manifiesta, que es evidente la impericia. ¿La impericia qué? La impericia es como la falta de técnica, la falta de conocimiento técnico. Muy rústico. Sí. Por ejemplo, el caso de una persona que, esto se encuentra en la jurisprudencia, el caso de una persona que le vayan a realizar una extracción de algún tejido, del hígado, por ejemplo, para fines de estudio, biopsia hepática, me parece que se llama, el procedimiento médico, pero al realizárselo le pinchan un órgano adyacente, por ejemplo el colon. Que no tenía nada que ver, exacto. Es un descuido. Eso es una manifiesta impericia. El caso también de una persona que le vayan a realizar una intervención en su boca, ¿no? Y le rompan una aguja, ¿no? 3 veces, 2 veces en la encía. Eso evidencia una impericia. Y eso fue un caso real que se presentó. Y un sinnúmero de casos también. Por ejemplo, la propia ausencia del consentimiento informado de por sí es una falta que pudiera dar lugar. O sea que siempre debe firmarse el consentimiento informado. Debe preverse el consentimiento informado. ¿A quién le conviene? ¿Al médico o al paciente? Eso depende. Pero en realidad le conviene más al médico como tal, porque el médico lo que hace con el consentimiento informado es preconstituir una prueba. Sí, pero si se presenta un litigio, ya el consentimiento informado se manifiesta. Él me firmó y dijo que tenía correcto, preconstituir una prueba, que de hecho algunos autores critican la posibilidad de que el consentimiento informado se pueda manifestar de manera verbal. Aquí en la República Dominicana me parece que es solo por escrito. La ley 42-01 se prevé que es solamente por escrito. Pero critican esa posibilidad, porque es que lo que hace el médico con el consentimiento informado es, como decíamos, preconstituir una prueba, y si se presenta algún litigio, el médico ya cuenta con ese consentimiento informado que quizás pudiera liberarlo. Se está resguardando, se está protegiendo. Así es. Es un seguro, básicamente. Entonces, ¿qué tipo de recomendación se puede hacer a los médicos para no caer en violación de responsabilidad civil, para no ser víctima de esto? Y a los pacientes, ¿qué le aconsejamos? No, el médico debe asesorarse bien. Por ejemplo, el colegio médico tiene su oferta jurídica. Sin embargo, siempre es bueno. Ya es un área ya especializada. Correcto. Del derecho. Es un área especializada del derecho. Y profunda y grande ya. Correcto, porque el abogado, como estudia todas las áreas, imagínese fajarse a estudiar un área tan complicada como la medicina. Entonces, amerita cierto conocimiento técnico de lo que es la medicina. Entonces, el médico debe asesorarse bien previo a realizar cualquier intervención quirúrgica, incluso si no representa un riesgo manifiesto, ¿no? En cuanto al paciente, también le recomendamos que se asesoren. Hay, como decíamos, cirugías que son de alto riesgo, evidencian una impericia. Cuando se presentan los resultados de la cirugía, se evidencia una impericia. Entonces, siempre es bueno asesorarse en esa área tan dinámica como es la responsabilidad civil médica. Ese caso de la impericia es lo que se ha dado, por ejemplo, en algunos casos de cirugía plástica. Sí, se presentan en todas las áreas. En todas las áreas. La impericia se presenta en todas las áreas. Eso, incluso en el propio, en toda la carrera se presenta cierta impericia. Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que no es, y se ha tenido por creencia tradicionalmente, que el hecho de que no se obtengan los resultados que se pretendían en una intervención quirúrgica da lugar a una demanda de responsabilidad civil médica y que ésta va a ser exitosa. Eso no es así. El hecho de que no se obtenga un resultado en específico, el hecho de que se produzca un resultado contrario a lo que usted pretendía, no necesariamente
ha de considerarse como que usted tiene todo el fundamento jurídico y normativo para interponer su demanda y que la misma va a ser acogida. Pero ¿qué le aconseja a usted a esa gente que se le ha hecho mala práctica? Por ejemplo, las mujeres que vienen, que han muerto, los familiares que han quedado en los quirófanos. No, deben asesorarse. Cada caso tiene su forma de analizarse y ya la particularidad de los mismos dirán qué procedería jurídicamente. Sin embargo, siempre es oportuno asesorarse, porque de un asesoramiento adecuado, y por ejemplo en la oficina nosotros lo trabajamos así, de un asesoramiento adecuado usted se le puede decir si el caso tiene esperanza o si no tiene esperanza, que nosotros hasta el momento lo hacemos así, le decimos a la gente, mire, ese caso tiene esperanza o no tiene esperanza, pero el abogado tampoco garantiza un resultado en específico, nosotros no. ¿Nos falta algo, licenciado? Bueno, yo entiendo que la responsabilidad civil, como decíamos, en el ámbito médico, es un área de futuro en el derecho. Aspecto interesante, en constante desarrollo, porque se combina con la tecnología. Hay situaciones que se van a analizar en un futuro de cómo la intervención de la inteligencia artificial puede impactar en las demandas en responsabilidad civil médica, de manera que los pacientes, tal y como sucedió en aquella ocasión con la revolución terapéutica, deben prestar atención a esas intervenciones que les son realizadas en materia de intervenciones quirúrgicas que les son realizadas. Bueno, gracias al licenciado Edward Nicolás Arroyo Hernández, abogado, magíster en procedimiento civil, abogado joven, una promesa de la oficina, abogado asociado de la oficina de doctor Patricio Nina, una de las oficinas prestigiosas de la República Dominicana y fundamentalmente con asiento en Moca. Gracias por venir. Hay que decir que Eduardo es el Benjamín de la familia, el hijo más pequeño de nosotros también. Y qué bueno que sea una promesa del derecho. Le deseamos éxitos a Eduardo. Consúltelo, que de verdad hay conocimientos y hay seriedad.